Para seguir analizando cuál es el quehacer profético que tenemos como iglesia, qué es lo que tenemos que desarrollar, qué descubrimos en la palabra que tenemos que trabajar, cómo debemos de levantarnos para servir. Ese es un llamado a la iglesia en general y me da un gusto en el Señor poder compartir con ustedes en esta mañana. Yo creo que uno de los profetas más reconocidos de la historia del pueblo de Israel. Vamos a hablar hoy de Samuel. Vamos a hablar de Samuel y bueno, hablar de Samuel es muy extenso. No solamente porque en la historia bíblica o en el escrito bíblico pues tenemos dos libros, ¿verdad? O sobre la vida de este profeta y su mensaje, sino porque también en los Reyes y en las Crónicas se llega a mencionar precisamente por su interacción con los reyes de Israel. Y es que Samuel le toca algo bien interesante en cuanto a la historia del pueblo, ¿sí? Todavía cuando inicia Samuel o cuando responde al llamado de Dios está la época de los jueces, y la semana pasada el tema hablaba precisamente de este periodo de los jueces, donde se da este ciclo donde el pueblo de Dios peca, cae en pecado, en desobediencia, donde viene opresión de alguno de sus enemigos. Dios levanta a alguno de los hombres o mujeres como jueces de Israel y los libera, pero este es un ciclo repetitivo y repetitivo. Sin embargo, se va a dar un cambio muy importante durante la vida precisamente del profeta Samuel, que es el inicio de la monarquía, y esto va a ser pues algo distinto, muy diferente en Israel, y Samuel va a ser el profeta de los dos primeros monarcas de Israel. Vamos entonces a pedir la dirección de Dios en esta hora y entrar en este tema. ¿Qué es lo que Samuel tiene que enseñarnos? No solo este domingo, sino también el siguiente tema va a ser acerca de Samuel. Oramos, hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de acercarnos a tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro espíritu, que hables a tu pueblo, que hables a tu iglesia, y que podamos entender, Señor, el llamado que tenemos a servirte. Te rogamos, Señor, que en nuestro corazón tu palabra haga ese nido y crezca, Padre, para glorificar tu nombre. Guíanos pues por medio de tu Espíritu Santo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde ubicamos este inicio de este tiempo del profeta Samuel? Bueno, más o menos unos 1100 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todavía falta mucho recorrido. Y en este tiempo, decía unos 1100 años antes de nuestro Señor Jesucristo, la figura central de aquel que transmitía la palabra de Dios al pueblo va a ser el profeta. Ya hemos hablado de algunos otros profetas en los primeros recorridos o en las primeras predicaciones de este año, pero los reconocemos como profetas no escritores. Si bien la Biblia nos habla de ellos, no tenemos ningún libro de la Biblia específicamente sobre estos profetas, ¿sí? Hemos hablado ya de Abraham, de Aarón, de Moisés, de Josué, y el domingo pasado se tocaba el tema de un profeta sin nombre, el profeta anónimo. Pero ahora llegamos al tiempo de los profetas conocidos en la iglesia, conocidos en el estudio bíblico como profetas escritores. Entonces vamos a empezar este recorrido precisamente con Samuel. Ahora, ¿qué papel tuvo Samuel? Bueno, lo vuelvo a repetir, Samuel fue el transmisor de la palabra de Dios directamente al pueblo, tanto en la etapa final del profeta, del tiempo de los jueces, como en el principio de la monarquía. Y este pasaje que acabamos de leer, que no lo leímos completo, sería una lectura muy larga, nos ubica en el tiempo en que Samuel está en Silo. Conocemos un poco de la historia. Samuel es traído y entregado en la casa del sacerdote Elí. Más o menos tendría unos 5, máximo 6 años cuando fue llevado y dejado ahí. La Biblia no es un tratado que nos da mucho espacio para poder ver la cronología de los tiempos, pero calculamos que Samuel para este pasaje o para este tiempo del pasaje del capítulo 3 tendría ya como unos entre 13 y 15 años. Entonces ya pasaron algunos añitos. De hecho ha crecido ahí con Samuel,
le ha servido, al sacerdote Elí, le ha servido, ha sido entrenado para servir dentro del templo y está ahí viviendo pues prácticamente dentro del tabernáculo. Pero este es un niño, es un jovencito, ¿sí? Tiene 13, 14 años y está ahí pues sirviendo dentro de la casa de Dios. Sin embargo, desde antes de su nacimiento, este hombre está separado por Dios, por la promesa que hizo su madre, y tomado por Dios, ¿para qué? Para servirle. Y esto es lo que nos toca hablar el día de hoy, acerca del servicio, porque nosotros, tú y yo, también somos llamados por Dios, ¿para qué? Para servir. Somos llamados a servir al Señor. Ahora, también tenemos que decir que esto va a ser una etapa crucial, sumamente importante del tiempo del pueblo de Israel. Y cuando hablemos de la monarquía, que todavía eso lo tocaremos un poco en el siguiente domingo, veremos la importancia, nada más para tocar un pequeño punto. ¿Es el pueblo el que le dice a Dios o le dice al profeta: queremos un rey? Queremos ser como todas las demás naciones. Qué error, ¿no? Cada vez más equivocados somos cuando decimos queremos ser como los demás. ¿Por qué? El pueblo de Dios tiene un llamado a ser diferente, ¿sí? Y entonces la monarquía va a ser este cambio de la época de los jueces a la época de la monarquía. Se considera un tiempo muy, muy importante. También algo que hay que tocar de Samuel es que cuando leemos al menos los dos libros de Samuel, nos damos cuenta de un cambio muy, muy evidente, no solo en la narrativa o en la redacción de los libros, sino también en el carácter. Y es que estamos hablando de toda una vida, entre el llamado de Samuel y el tiempo en que él está intercediendo y está interactuando con los reyes como Saúl y después de David, pasan cerca de 70 años, ¿sí? Entonces no es lo mismo escuchar los pensamientos y lo que está haciendo un jovencito, un adolescente, a cuando ya interactúa con el rey David, que es un varón de más de 80 años de edad. ¿Sí? Es diferente la época. Incluso cuando leemos de Samuel vamos a encontrar narrativa, y a veces la narrativa es bien interesante en cuanto a cómo se van desarrollando los eventos, pero incluso vamos a encontrar también algunas porciones que son poéticas. Y vamos a ver cómo hay mucha riqueza en estos dos libros. Yo los invito a que lean 1 y 2 Samuel. Es sumamente interesante darnos cuenta cómo Dios está interactuando con su pueblo. Pero hoy nos acercamos precisamente a este tiempo del llamado, el llamado a Samuel a servir a Dios, y cómo este llamado debe impactar la vida de la iglesia hoy. Nosotros, llamados para servir, tenemos que aprender que en todas y diversas etapas de nuestra vida personal y las etapas de la vida de la iglesia, tenemos un llamado urgente, pero también un llamado profundo a estar dispuestos siempre a servir al Señor. Me agrada lo que escuché hace rato, esta iniciativa de servir, porque no están sirviendo a la gente que esté en el hospital cuando vayan a visitarlos y lleven ayuda. Están sirviendo a Dios. ¿Sí? Me encantan palabras que usó el pastor hace un momento, no solamente el servicio, sino también el compromiso. Porque sin compromiso no se puede servir. Y vamos a ver cómo algunas de estas enseñanzas apoyan precisamente lo que están queriendo hacer como iglesia. Y espero que pues no sea solo un año, aunque el compromiso es por uno, sino por muchos años estar sirviendo al prójimo, porque de esta manera servimos a Dios. Y todos y cada uno de nosotros, iglesia de Jesucristo, somos llamados a servir. Nos acercamos entonces a este pasaje de la Escritura, 1 Samuel capítulo 3, y llegamos a este momento importantísimo en la vida de cualquier persona. Dios se acerca a nosotros. Dios busca que aquellos que somos escogidos de Él
pongamos atención a su llamado y respondamos a este. Y es que, hermanos, tenemos que hablar de que en el servicio siempre tiene que haber un compromiso. Y el primer compromiso que tenemos para poder servir a Dios es aprender o tener este compromiso de escuchar su palabra. Aprender a oír la voz de Dios. Y Samuel nos da este ejemplo. 1 Samuel capítulo 3 en su versículo 10, si puedes seguirme, vamos a leerlo. Dice, y vino palabra de Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Imagínate un momento la penumbra o la oscuridad dentro de ese tabernáculo en Silo, alumbrados quizás con pequeñas lámparas o pequeñas velas de aceite. Y en esa oscuridad, este jovencito, ¿qué edad dijimos que tendría? 13, 14 años. Escucha una voz que le llama por su nombre. Y ya lo he escuchado en 2 ocasiones anteriores. El consejo del sacerdote es: responde a esa voz y dile, habla, porque tu siervo oye. Pero es la voz de Dios la que está resonando, es la voz de Dios la que atraviesa esa oscuridad y llega hasta el oído de Samuel, le llama por su nombre, y seguramente este jovencito se siente hasta confundido. Y lo podemos ver en que en las ocasiones anteriores lo que hace es pensar que es el sacerdote el que lo está llamando y corre hasta donde está, seguramente acostado y hasta dormido, Elí, y lo despierta. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Pero él le dice, es que es Dios el que te está hablando. Y esta frase debe ser emblemática. Habla porque tu siervo oye, encapsula el corazón del ministerio del profeta. Yo estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios porque Dios me está llamando, porque tengo un compromiso para escuchar esa voz, entenderla primeramente en mi vida y transmitirla conforme a la voluntad de Dios. Y vaya que esto no es fácil, hermanos. Vivimos en tiempos ruidosos. Mucho ruido, muchas distracciones, muchas situaciones que nos hacen no escuchar la voz de Dios. Y no estoy hablando de oír con nuestro oído físico, sino verdaderamente escuchar la voz de Dios de una forma espiritual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué está pidiendo, demandando de mí para manifestar el servicio que tenemos para Él? ¿Qué es lo que Dios está queriendo hablarle a esta iglesia? Porque tiene un llamado a servirnos y a servir. Y esta disposición tiene que mantenerse en nuestra vida y tiene que mantenerse en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con un compromiso. También esta frase, hermanos, va a marcar el inicio del profeta y su corazón, el corazón del profeta se inclina a escuchar, pero no es solo oír. Porque podemos oír y irnos y olvidarnos. O podemos escuchar y quedarnos con las ideas, pero guardarlas para nosotros. Ya hemos hablado de que la labor del profeta es recibir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para transmitirla y para obedecerla. La palabra de Dios se da para obedecerla. Y entonces el compromiso no solo va a ser con escuchar, sino con entender y obedecer lo que Dios tiene que hacer. Y vemos que Samuel se identifica como siervo. ¿Cómo es la respuesta de Samuel? Habla porque tu siervo oye. Y esta palabra siervo es una palabra de humildad. Samuel se identifica como aquel que está llamado a servir de una manera humilde. Y parte del ruido que tenemos hoy a nuestro alrededor es todo lo contrario. Samuel va a ir en contra de la cultura. Esta expresión humilde de Samuel es contracultural.
A nosotros hoy se nos dice que nosotros los seres humanos somos capaces, que somos individuos, que tenemos que levantarnos por encima de los demás, que tenemos que alcanzar grandes alturas, que no necesitamos de nadie, sino que nosotros podemos. Y el identificarnos en medio de ese ruido como siervos no es sencillo. ¿Por qué voy a servir? Si yo para eso estudié, y para eso hice, y para eso trabajé, y por eso estoy en la posición que estoy. Y no es así. Nuestro Señor Jesucristo lo deja muy claro delante de sus discípulos. Aquel que quiera ser el principal, tiene que ser el que sirve. Somos llamados a servir, y somos llamados a servir con humildad. Un ministerio fructífero, un ministerio es el servicio que entregamos delante de Dios, sirviendo a nuestro prójimo, sirviendo a nuestra comunidad, sirviendo en la iglesia, sirviendo en la educación de los niños, de los jóvenes, en donde Dios nos llame a servir como parte de su iglesia. Un ministerio fructífero se va a dar solamente si lo hacemos con humildad. Entonces vemos este compromiso expresado en la frase de Samuel: habla porque tu siervo oye, como un fundamento del trabajo que hacemos delante de Dios. ¿Hasta dónde es llevado el profeta? Lo vamos a ver delante de los grandes reyes de Israel. Pero es un pequeño niño que fue dejado en el templo para que lo criara el sacerdote. Si lo traemos a nuestro contexto, es un niño abandonado en la puerta de la iglesia o en algún convento. ¿Sí? Si lo traemos a nuestro contexto. Y es un niño que sus padres no lo van a cuidar, no lo van a educar y no lo mandaron a ningún buen colegio. Pero es Dios y su llamado y la respuesta de Samuel dispuesto a servir, a escuchar y a obedecer, el que lo lleva a esos niveles donde Dios quiere colocar. Y yo creo que es lo primero que tenemos que decirle al Señor: ¿hasta dónde me quieres llevar tú, Dios? No yo, no lo que yo quiero, no lo que yo puedo alcanzar, sino dónde me quieres poner tú para que ahí glorifique tu nombre y ahí sea aquel que sirve. Y esto requiere de fidelidad. Acallar esas distracciones, acallar todo ese ruido, no se puede hacer si no lo hacemos con fidelidad a Dios y con humildad y obediencia. Y entonces, como iglesia, poder decirle: Señor, habla porque tus siervos, tus siervas, en la etapa de vida, no importa si somos los más jóvenes en el templo o los más grandes de edad, en la etapa de vida que el Señor nos sigue llamando a servirle, podamos decirle: tus siervos oyen, nosotros escuchamos lo que quieres de nosotros. Un llamado a servir con un compromiso delante de Dios. Pero este jovencito escucha la voz de Dios. Y la palabra que Dios le da es una palabra muy difícil, tan dura así que dice la palabra: cualquiera que escuche esto le van a reteñir los dos oídos. Es decir, es una palabra muy fuerte, es una palabra muy dura. ¿Qué es lo que le dice? El sacerdote dice: va a morir, y sus hijos también. Duro. Por cuestión de la desobediencia, por cuestión de la blasfemia de sus hijos, y por cuestión de que el sacerdote no los estorbó en sus blasfemias. ¡Qué difícil! Y qué difícil recibir esta palabra en los oídos de un joven adolescente y tener la responsabilidad de irle a decir al anciano sacerdote que lo ha criado y que lo cuida. Hacerle saber cuál es la voluntad de Dios. Y esta es otra enseñanza, segunda enseñanza muy importante. El servicio requiere ser fieles a la palabra que recibimos. No vale solo escuchar, sino que tenemos que retener con toda fidelidad y transmitir con toda fidelidad esa palabra. Leo los versículos 17 y 18.
Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Qué bueno fuera que todos aquellos que escuchan lo que tenemos que decir de parte de Dios tuvieran este tipo de reacción. Pero él estaba hablando con el sacerdote. Dios es, que haga lo que él decida hacer. Pero hoy vivimos en medio de personas a las que tenemos que transmitirle precisamente la palabra que hemos recibido y que no tienen esta disposición, que seguramente estarán en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra de lo que podamos compartirles. Incluso hoy hay toda una enseñanza que estamos recibiendo día a día, en donde quiera que escuchemos noticias, televisión, videos, audios, de que tenemos que hablar políticamente correctos. Y entonces tenemos que callar muchas veces. No deberíamos, pero sí lo hacemos, lo que hemos recibido de Dios para poder ser correctos conforme a lo que dicta la sociedad en medio de la que vivimos. Pero veamos lo que nos enseña la palabra. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Así ha dicho Dios. Digo, esto no viene ahí en el texto, pero vamos a ver que esta es una frase repetitiva de los profetas al transmitir la palabra de Dios. Dios ha dicho así, y quizás hasta con una disculpa: discúlpame, Elí, pero te tengo que decir que Dios ha dicho que tú y tu descendencia no van a prosperar, que tus hijos han sido blasfemos y tú no los estorbaste, y que va a terminar la línea que en la responsabilidad que Dios te había dado. Qué complejo, hermanos, qué complicado, pero es sumamente importante en el ministerio ser fieles a la palabra de Dios. Hoy somos llamados a predicar, y no estoy hablando de levantarnos con una predicación compleja y elaborada, aunque todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero sí de transmitir lo que hemos aprendido del Señor, lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, y no callarnos de lo que Dios ha dicho. No tratar de arreglarlo, de suavizarlo, de acomodarlo, porque Samuel le pudo haber dicho al sacerdote: mira, pues es que Dios me dijo que pues no te has estado portando muy bien, que digamos, y tus hijos tampoco, y si te corrigieras y si te levantaras. Pero Dios ya ha dado una determinación, punto. ¿Cuánto batallamos para decirle a las personas que viven en medio del pecado lo que la palabra nos ha enseñado? Que la paga del pecado es muerte. Híjole, pero eso es políticamente incorrecto. Y la iglesia hoy batalla mucho para decir lo que la Biblia nos ha enseñado. Pero tenemos un llamado a servir, y ese servicio requiere fidelidad a la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra como la hemos recibido. Y es una necesidad apremiante transmitir la palabra. El mundo necesita conocer lo que Dios dice. Necesita conocer las advertencias de la consecuencia del pecado. Necesita conocer a Cristo como la única alternativa para salvación. Necesitamos ser fieles en la proclamación de la palabra, sea desde un púlpito o sea desde estar compartiendo con alguien frente a frente. No tenga temor. Hay que decir lo que Dios nos ha dicho y aprender que estamos sujetos. Ahora sí que tenemos que tomar eso del pensamiento de Elí, que estamos sujetos al Dios soberano. Él es Dios, Él es Jehová, y va a hacer lo que mejor le parezca. Y entonces, yo no creo que Samuel haya estado exento de temores. Yo creo que sí lo consideró, y prueba de ello es que se quedó despierto,
Pobre muchacho, ¿verdad? Después de recibir esa palabra, se quedó seguramente ahí en su cama y dijo, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Pues le tengo que decir, pero no sé cómo hacerle. Y se levantó y dijo, bueno, pues mientras lo pienso me voy a ir a abrir la puerta del templo, y a lo mejor hasta sacudidita le dio. Pero llegó el momento en que tenía que hablar. Y Elí no le dejó opciones. Le dice, me vas a decir lo que Dios te dijo. Y si no lo haces, Dios te haga lo mismo a ti y todavía más. Caray, pues bueno, pues te tengo que decir lo que Dios me dijo. Y se lo manifestó todo, dice el versículo, sin encubrirle nada. Esto es lealtad a la palabra. Es lealtad a la palabra. Tenemos que ser leales a la palabra. La Biblia es la brújula en el camino. Si no la escuchamos y si no la transmitimos con fidelidad, no solo nosotros nos estamos equivocando, sino que le damos un camino incorrecto a aquel que nos está escuchando. Si le decimos, bueno, es que el Señor tal vez necesita que cambies algo en tu vida. No, no es tal vez. La Biblia es muy clara con qué es lo que hay que hacer con el pecado en nuestra vida. Es que a lo mejor si cambias algunas cosas, necesitamos nacer de nuevo. Y esto solo sucede en Cristo. No podemos seguir callando estas verdades bíblicas. El quehacer profético de la iglesia es que seamos voces contraculturales, totalmente divergentes, pero que hablen con fidelidad la palabra de Dios. Y entonces esta lección de este jovencito, del profeta Samuel, apenas llamado por Dios a servirle, se manifiesta como un llamado al compromiso de la iglesia. Nos comprometemos con la fidelidad a la palabra de Dios y a las verdades del Evangelio, porque nosotros somos llamados a transmitir la palabra del Evangelio de Cristo. Hay que ser fieles a él. En tercer lugar, tenemos también en el servicio una demanda de parte de Dios sobre nuestra vida. Y esto es que seamos incorruptibles en nuestro testimonio. Porque si escucho la palabra y quiero ser fiel a la palabra, mi vida, ¿qué tiene que hacer? Pues manifestar con mi testimonio esa fidelidad. Sí, porque no es solamente escucho claramente, te digo claramente, pero yo vivo como me pegue la gana. No, como tengo que vivir, conforme a la palabra que he recibido, conforme a la palabra que enseño. Por eso decimos los pastores que los primeros que aprendemos y que somos confrontados por la palabra, pues somos nosotros, ¿verdad? Porque no podemos predicar aquello que no he entendido que Dios también lo está pidiendo en mi propia vida. Vamos al versículo, a los últimos versículos de este pasaje, 19 y 20 que leímos. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hay varias cosas interesantes en esta porción de la Escritura. La primera de ellas es que se nos presenta un retrato de un Samuel que está creciendo. Digo, están pasando los años. Nosotros vemos apenas un par de versículos, pero no es como que al siguiente día toda la tierra de Israel se dio cuenta que él era un profeta. No, tuvieron que pasar muchas cosas, seguramente transmitir palabra de Dios, presentarse delante del pueblo y ser reconocido, pero fue reconocido. Ahora, ¿cómo fue reconocido? Por su labor, por su quehacer, por el testimonio de servicio de su propia vida. Sin embargo, el testimonio más llamativo para mí es que en este crecimiento que se menciona en el capítulo 19, Dios estaba con Samuel y Samuel tenía una conexión tan profunda con Dios que de todas las palabras que Dios le dio a Samuel, él cumplió, hizo y vivió conforme a cada una de ellas. Esto es lo que significa que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Dios le dio a él.
¿Cuántas palabras que hemos recibido de Dios se nos han caído a la tierra, hermanos? Que decimos, ay no, esto es muy duro, esto es muy difícil, esto tendría que cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar, mi cultura, mi forma de tratar a mi prójimo, mi forma de relacionarme con mi familia. Mejor esto no, Señor. Lo facilito, a mí déjame lo fácil, lo difícil pásaselo a otro que aguante más. No, no es así. La fidelidad a la palabra requiere que nuestro testimonio sea incorruptible. Pero esto tiene como base que Dios estaba con él. Ahora, pregúntate, ¿Dios está conmigo? La respuesta es sí, si eres un creyente, un hijo de Dios, un creyente en Jesucristo, porque el Espíritu Santo vive y mora en ti. Y entonces Dios está conmigo, Dios está contigo. Y el fundamento de la presencia de Dios está en nuestra vida. No es por nuestra fuerza que podemos vivir conforme a la palabra de Dios, es porque Dios está ahí. Sin embargo, sí se requiere de esa conexión con el Señor. Se requiere de ser atentos a la palabra, se requiere ser comprometidos con esa palabra, se requiere ser fieles a esa palabra y vivir la palabra que Dios nos ha dado. ¿Cómo encuentra esto eco en la labor o el ministerio profético de la iglesia? Proclamamos un evangelio y decimos que estas son buenas nuevas de salvación, de transformación, de nuevo nacimiento en Jesucristo. Sí, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Eso somos llamados a hacer como iglesia. ¿Qué pasa cuando nuestro testimonio de vida no empareja con la proclamación del evangelio? Yo digo que el mensajero es el que lleva mal el mensaje, o sea, lleva buen mensaje, pero el mensajero es poco fiable. Y el problema es que El mensajero. sí, pero el mensaje pierde capacidad, valor, poder. ¿Por qué? No estamos viviendo conforme a lo que estamos diciendo. Simplemente aquel que nos escucha dice, no, pues sí, qué bonito dices, pero qué feo le haces. Necesitamos un testimonio fiel a esas buenas nuevas. Tan simple como que si estoy decaído, en la tristeza, sin ganas de nada, ¿dónde dejé las buenas nuevas de bendición de Dios para mi vida? Se me cayeron a la tierra. Entendemos esto de que no debemos dejar caer las palabras, las promesas, las bendiciones, las ordenanzas, claro. Necesitamos ser fieles a cada palabra y cada una de estas palabras deja una huella en nuestro hacer, en nuestro andar, en nuestro caminar, en la forma y testimonio que proyectamos. Esto es sumamente importante. Y la iglesia transmite un evangelio no solo de boca, sino de hechos. Una persona nueva que entra a nuestra iglesia y ve que en medio del pueblo de Dios no hay amor, No cree. dice, este no es el pueblo de Dios. Y tan fuerte es esto que Dios se lo dijo a sus discípulos. Y que Jesucristo oró pidiéndole al Padre que ellos, entre los discípulos, pudieran ser uno. En el amor, en la cordialidad, en la comunicación. ¿Para qué? Para que el mundo pueda creer. Qué básico es esto. Pero qué difícil cuando como iglesia no estamos viviendo y no tenemos este testimonio. También, hermanos, con esto yo hago un pequeño resumen. La frase emblemática de Samuel va a ser: habla porque tu siervo oye. Cada vez que habla la Biblia, dile al Señor, háblame, porque tu siervo, tu sierva está escuchando. Y esto es fundamental para el servicio. Es una declaración de que soy receptivo, no solo en oído, sino espiritualmente a lo que Dios está pidiendo de mí. ¿Esto qué requiere? Pues que lo que yo escuche
tenga un eco, ¿verdad? Y se realice en mi vida. 2, la interacción de Samuel con Dios y con el profeta Elí en este caso, que tiene que transmitirle el mensaje, nos va a subrayar la fidelidad, la importancia de la fidelidad en la transmisión de la palabra. No le quites, no le pongas, no lo suavices. Aquí no hay cuestiones políticamente correctas. Aquí es, Dios dice en su palabra. Y necesitamos ser fieles en el servicio a esa palabra porque el Evangelio requiere que sea íntegramente transmitido. Y en tercer lugar, ese crecimiento de Samuel en la comunión con Dios se va a manifestar en el pueblo. Y entonces él va a ser reconocido como profeta de Dios en medio del pueblo por su testimonio. Tú y yo somos reconocidos como creyentes en Jesucristo por nuestro testimonio. No por lo que decimos que somos, sino por cómo se manifiesta esto en nuestras vidas. Vivimos en medio de un mundo sediento de autenticidad. Y aunque la palabra sea dura, las personas van a preferir ver a alguien que es auténtico, que verdaderamente manifiesta de boca y de hacer lo que está recibiendo de Dios. Necesitamos ser fieles a este llamado del Señor para que el Evangelio que Dios nos ha dado sea verdaderamente esa luz que somos llamados a transmitir. Un jovencito Nos pone el ejemplo. tenemos que aprender y seguir creciendo y seguir madurando en la palabra y el conocimiento del Señor. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra, este llamado fuerte, Señor, a nuestra propia vida y al quehacer de tu iglesia. Te pedimos, Padre, que podamos responder a esta palabra, Señor, en la fidelidad, en la disposición, en ser, Señor, fieles a tu palabra en nuestra vida y testimonio. Que podamos guardar tu palabra, Señor, pero también transmitirla a aquellos que nos rodean. Guíanos, Señor, por medio de la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Y confirma tu palabra en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.